Hello everyone, this is Andres and today I'm going to talk to you a little bit about nouns. Pues bueno, el día de hoy voy a hablar un poco en cuanto a lo que son los sustantivos y por qué es muy importante saber de ellos. En inglés, nouns. En este video analizaremos dos clases de nouns, lo que son los proper nouns o sustantivos propios, o a veces en español decimos los nombres propios. Cuando hablamos de nombres propios, hablamos de nombres de personas, de animales, pueden ser de cosas, como por ejemplo James, Russia, Paris y March. Esos son nombres propios. ¿Por qué? Porque se distinguen de otros. Mi nombre es Andrés, pero él es James, and she is Mary. Y cada uno tiene su propio nombre. De la misma forma, hablamos de países como Russia, México, tienen su propio nombre. Proper nouns. Recuerden ese término. Y a diferencia de los proper nouns, también tenemos lo que se conoce como common nouns. Cuando hablamos de common nouns, hablamos de nombres comunes. En otras palabras, son sustantivos en general. Entre algunos de ellos, teacher, dog, city, day. I can be a teacher, you can be a teacher too. Todos podemos ser profesores, entonces es algo muy general. Aquí tenemos los dos, tanto common nouns y proper nouns. Como ustedes se fijan, los proper nouns se escriben con mayúscula al inicio de cada palabra. Ahora, ¿por qué es importante saber en cuanto a lo que son nouns? Pues obviamente para saber dónde los voy a colocar en una estructura gramatical. También para saber qué cosas nomás puedo hacer con cada uno de ellos. De hecho, los nouns pueden ubicarse en cualquier parte de la oración siempre y cuando cumpla con ciertas reglas. Tenemos los nouns as the subject of a sentence. Los sustantivos como sujeto de la oración. Siempre recordemos que el sujeto de la oración es quien realiza la acción. Y cuando hablamos de la acción, hablamos de un verbo. Tenemos aquí un ejemplo. Miss Jones is a wonderful person. ¿Quién está realizando la acción? Miss Jones. ¿Cuál es la acción? Es el verbo to be. Es el verbo ser. Miss Jones is a wonderful person. Aquí Miss Jones, repito nuevamente, está actuando como el subject de la oración, como el sujeto de la oración. En este caso tenemos Mexico has beautiful places. Mexico nuevamente actúa como el subject de la oración. Este es un proper noun. En este caso, ¿por qué? Porque México tiene. El verbo has es el verbo tener. Entonces, Mexico has beautiful places. México tiene lugares hermosos. Y en el siguiente caso, podemos ver algo particular, que city no está al inicio de la oración. Sin embargo, sigue siendo el subject. ¿Por qué? Porque yo digo, where is the city? ¿De quién estoy hablando en la oración? De la ciudad. Nouns as a direct object. Cuando hablamos de los nouns as a direct object, tenemos que primeramente entender qué es un direct object. Tenemos aquí un ejemplo. Those animals eat food. En este caso podemos ver que el sustantivo o el noun está al final de la oración. De hecho, está luego del verbo. Eat, en este caso, es el verbo, el que realiza la acción. Entonces, cuando el sustantivo está después del verbo, funciona como un objeto directo. En este siguiente ejemplo tenemos My family comes to Ecuador. Tenemos el verbo come. ¿A dónde vienen? To Ecuador. A Ecuador. En este caso, Ecuador actúa como el objeto directo, como un direct object. ¿Por qué? ¿De quién estamos hablando en la oración? De my family. ¿Pero qué va a hacer my family? Van a Ecuador. Y como tercer caso tenemos Carlos works tomorrow. Carlos trabaja mañana. Carlos works tomorrow. En este caso el verbo es work. ¿Y qué hay luego de work? Tomorrow. En este caso tomorrow actúa como el objeto directo. Ahora vemos cómo los nouns van a funcionar como un indirect object, como un objeto indirecto. Ahora, habíamos dicho que en el objeto directo el noun va luego del verbo. Pues aquí también, pero ¿cuál es la diferencia? Your teacher gives Carlos books. Ahora me debo hacer la pregunta, ¿a quién se está realizando la acción? Porque yo puedo decir también, your teacher gives books,
Cuando yo digo your teacher gives books, estoy diciendo tu profesor da libros, o da los libros en este caso. Pero ¿a quién los da? A Carlos. Entonces, your teacher gives Carlos books. Este actúa como el objeto indirecto porque se está realizando la acción a Carlos. Y lo mismo con este ejemplo de aquí. Michael buys the boy a pen. Who buys the pen? ¿Quién compra el pen? Michael, claro. Entonces es el subject. Pero aquí tenemos subrayado the boy. ¿Por qué? Porque the boy es el objeto indirecto. ¿A quién compra un pen Michael? Al chico, the boy. En este caso podemos decir que el sustantivo, el noun, actúa como un objeto indirecto. Porque es a quién se está dando o a quién se está realizando la acción. En resumen, hemos hablado un poco en cuanto a lo que son los nouns y por qué son importantes. Hemos dicho pues que los nouns son la persona, animal o cosa que realiza o quien realiza la acción. En algunos casos puede ser el subject de la oración, un direct object o incluso un indirect object. Depende mucho de en dónde vaya a estar localizado, pero sin embargo va a seguir siendo un noun. También hemos visto dos clases de nouns, los proper nouns y los common nouns. Es muy importante que conozcamos en cuanto a los nouns, porque sabremos en qué parte de la oración los podemos localizar. También sabremos cómo podemos combinar estos nouns con lo que son los adjectives o los adjetivos, con adverbios, con los verbos y con muchas otras partes que conforman una oración. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y que sepamos un poco más cómo funcionan los nouns.